Gracias por su preferencia y continuar con nosotros en Informa TVX, primera emisión de este viernes 19 de febrero. El tema que ponemos a su disposición en el espacio de entrevista es en el ámbito internacional. Nos interesa también que usted conozca qué ocurre en el mundo y ahora particularmente lo haremos sobre las elecciones en Estados Unidos. ¿Por qué interesa saber de las elecciones en Estados Unidos? Ya está con nosotros Rudy Reserve. Rudy es politólogo y director de la maestría en ciencia política de la UCA. Rudy, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y saludos a todas las personas que ven el programa. Gracias, Rudy, por estar con nosotros. Les ofrezco una breve contextualización de por qué poner este tema a su disposición esta mediodía. El primer día del mes de febrero ha iniciado el proceso electoral en Estados Unidos, que tiene varias fases. En primer lugar, las primarias y el caucus de los partidos republicanos y demócratas en los diferentes estados del país norteamericano. Luego, la fase de las convenciones nacionales de los partidos para ratificar a sus candidatos en julio de este año y posteriormente los debates presidenciales entre el candidato republicano o el candidato o candidata demócratas. Finalmente, el martes 8 de noviembre de este año se realizarán las elecciones presidenciales para la persona ganadora. Asumirá el 20 de enero de 2017 como el presidente número 45 de los Estados Unidos. Las preguntas que nos hacemos esta mediodía son las siguientes. ¿Por qué darle seguimiento a este tema? ¿Cuáles son los aspectos que hay que remarcar? En este sentido aparecen algunos elementos que nos gustaría tener presente. La figura de Bernie Sanders en la carrera de la candidatura demócrata, la retórica confrontativa de Donald Trump, las posiciones de tales partidos para asuntos domésticos de los Estados Unidos, pero también a nivel internacional, como las migraciones y la relación política con América Latina. En ese sentido, para ampliar este tema, está con nosotros Rudy Reserve, politólogo, director de la maestría en ciencia política de la UCA. Bueno, Rudy, entonces, para romper un poco el hielo, ¿qué vuelve interesante el seguimiento de las elecciones presidenciales de Estados Unidos? ¿Qué lo vuelve llamativo? Bueno, primero depende del contexto en que nos situamos. Esta reflexión la estamos haciendo desde El Salvador, desde un país de Centroamérica. Entonces, esto afecta la relevancia que podemos darle o no a estas elecciones. Para nosotros en Centroamérica y alguna parte del Caribe en general, lo más importante es el tema migratorio, ¿verdad? Muchos países de Centroamérica y del Caribe, menos el resto de América Latina, los países del sur tienen menos inmigrantes en los Estados Unidos y inmigrantes que no tienen documentos migratorios en regla. Entonces es interesante porque la campaña debutó, la pre-campaña debutó con el tema de la migración que puso el candidato famoso de Donald Trump, ¿no? Que empezó diciendo que los mexicanos, bueno, refiriéndose a todos los latinoamericanos, entendimos, ¿no? Que traen problemas, que son malandrines que llegan. Entonces esto empezó y nos llama la atención porque como El Salvador tenemos mucha gente en los Estados Unidos y que tienen problemas con sus documentos migratorios. Entonces eso lo hace vital porque a diferencia de las dos campañas pasadas, por ejemplo, el tema migratorio no había tenido tanta fuerza, aunque estaba presente, pero en esta campaña está mucho más presente. Por ejemplo, está casi claro, si gana un republicano, será más difícil plantear el tema de una solución definitiva para esas millones de personas que están sin documentos legales. En cambio, los demócratas han dicho claramente que van a promover una solución en la línea en que lo está planteando Obama. Entonces, este hecho particular hace que, bueno, haya muchas expectativas en nuestros países sobre lo que va a pasar, quién va a ganar, obviamente, y además mucha gente que tiene familia en los Estados Unidos, supongo, cuando les hablan, les cuentan sus angustias, las dificultades y cómo están viviendo la situación política. Esto por un lado. Pero exceptuando ese tema, uno puede decir, bueno, pase lo que pasa,
en los resultados electorales no va a haber grandes cambios en términos estructurales de la relación de América Latina con los Estados Unidos, que es básicamente una relación normal porque no hay grandes problemas. Obviamente está el tema de Cuba, ¿verdad? Que los demócratas van a seguir, si ganara el candidato o candidata demócrata, seguiría en la línea de Obama, y los republicanos, al menos ahora dicen que no, pero uno puede tener la sospecha que ellos no van a poder dar marcha atrás, porque no hay un camino, no habría una mejor solución en la relación con Cuba. Entonces, digo, tal vez estamos interesados más por el tema migratorio, en alguna medida por el tema de la relación con Cuba, y el resto yo creo que si no fuera por eso no nos interesaría sobremanera. Hay un asunto de este proceso electoral, Rudy, que me gustaría ponerlo a tu discusión para nuestros amigos y amigas de la audiencia. En este mes de febrero han iniciado los procesos de elecciones primarias y de los caucus en los diferentes estados de los Estados Unidos, pero el proceso en principio se ve largo porque hasta llegar a noviembre, que va a ser ya la elección entre el candidato o candidata demócrata y el candidato republicano, estamos hablando de 9 meses, y en ese periodo hay desgastes, y me deja la impresión, no sé cómo lo valoras tú, que en este momento esta campaña va a tomar más agresividad de lo que tal vez otras campañas, en el caso de Obama en el 2008, luego 2012, parece ser que una campaña menos agresiva que la que ahora está, parece ser que está tomando más tensión. ¿Lo valoras así o no? No estoy seguro que sea más agresivo. Normalmente las elecciones primarias son agresivas en todas partes, porque las elecciones primarias tienen la particularidad en que el discurso de los candidatos no se dirigen a todo el electorado, se dirige al electorado del partido, y sabemos las personas, y eso pasa en todas las partes del mundo, las personas que votan en las elecciones primarias son los militantes más radicales de los partidos. Votan en mayor medida que los militantes menos radicales o que las personas que son simples simpatizantes. Entonces los candidatos saben eso, entonces suelen ir al extremo en su discurso para poder ganar la confianza de estos militantes radicales, y que suele pasar en los Estados Unidos. En las primarias el discurso es muy fuerte, muy radical, pero una vez que termina la primaria, el candidato suele ajustar el discurso para dirigirse al candidato, a los electores más moderados en el país, ¿no? Entonces son dos momentos distintos. Ahora, sucede, y se vio, por ejemplo, en la elección pasada, con el tema de el candidato republicano Romney, que decía que hay un porcentaje, 47% me parece que decía, de gente que no iba a votar nunca por él, porque eran gente pobre que esperaban dádiva del gobierno, etc. Entonces esto se usó en contra de él, y mucha gente, y el tema de deportación, dijo que iba a deportar a los millones de inmigrantes, o iba a hacer poner una situación para que ellos se autodeportaran, y se usó esto en su contra, y mucha gente dice eso dañó de manera irremediable su campaña. Entonces igual hay que ser, ellos saben que tienen que ser radicales, pero hay cosas que no tendrían que decir, y mucha gente dice esto, si por ejemplo ganara la elección al final Donald Trump o el Cruz, el candidato Cruz, ellos tendrían muchos problemas para poder ganar una elección general, porque han dicho cosas que alienan a los votantes más moderados. Entonces son dos momentos distintos y afectan de manera diferente la estrategia de campaña de los candidatos. O sea, podríamos decir que, Rudy, en el transcurso de los meses vamos a ver a los que lleguen, a los que ganen las nominaciones por sus partidos,
un lenguaje, un discurso mucho menos confrontativo o por lo menos dirigido a un público más amplio, porque empiezan a surgir, y esto es algo interesante que tiene parte del proceso electoral estadounidense, los debates, porque van apareciendo temas muy particulares, el tema, por ejemplo, armamentístico, va apareciendo el tema de seguridad internacional, va apareciendo el tema político, interno, es decir, y eso da la oportunidad para que vayan moldeando entonces sus discursos y también sus posicionamientos ante el electorado, bueno, el diverso electorado que tiene Estados Unidos. Claro, sí. Bueno, al menos es lo que se espera, porque a veces los políticos tienen esta capacidad de sorprendernos. Donald Trump ha hecho cosas que, según todos los libros, no tenía que haber hecho, y quien lo hiciera antes de él ya estuviera muerto como candidato, como candidato políticamente hablando. Entonces, y los ha hecho y sigue muy alta, en posición muy alta en la encuesta, pero lo que se espera es que se cambie el foco del discurso, ¿no? Una vez pasadas las primarias, y que se empiecen a dirigir a este elector mucho más independiente, mucho más amplio, y también las campañas son alimentadas por la vida cotidiana. Por ejemplo, de repente vimos incluso en las primarias, no estaba en discusión el tema del ISIS, ¿no? Pero con los ataques en París, ¿no? Y esto, bueno, los candidatos tuvieron que posicionarse sobre el tema y se pasaron varias semanas discutiendo eso. Entonces, depende de qué va saliendo en la actualidad, eso va ajustando el discurso de los políticos y también quienes están pensando las campañas, la estrategia y cómo ganarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se sabe en los Estados Unidos en general, esto ha cambiado en los últimos tiempos, que los republicanos son como más duros en temas de intervenciones internacionales, intervenciones en otros países, aunque alguna gente ha mostrado que en realidad no hay diferencia. Los demócratas, igual que los republicanos, intervienen en otros países, pero al menos en materia de seguridad, hasta hace muy poco, bueno, decían, eso es como territorio de los republicanos, y materias sociales, territorio de los demócratas. Entonces depende, ¿verdad? Y cómo va el asunto. Bueno, los demócratas, por ejemplo, el otro candidato demócrata, Bernie Sanders, ¿no? El tema de la desigualdad ha sido, digamos, su discurso más importante. Todos los republicanos no, están hablando de otros temas, el tema que los Estados Unidos ha perdido su grandeza por culpa de Obama, etcétera, etcétera. Rudy, tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el segundo bloque de entrevista hablemos un poco más de los perfiles de algunos de los candidatos que están en este proceso electoral en los Estados Unidos, si te parece. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más. Informa TVX, primera emisión, espacio de entrevista. Está con nosotros Rudy Reset. ¿Qué tema estamos hablando? ¿Por qué interesan las elecciones en los Estados Unidos? Volvemos en instantes. Gracias por continuar con nosotros en su espacio de entrevista de Informa TVX. El tema que estamos abordando en esta oportunidad es ¿por qué interesan las elecciones en los Estados Unidos? Está con nosotros Rudy Reserve, politólogo, director de la maestría en ciencia política de la UCA. Rudy, entonces, retomando la entrevista, llevémosle ahora un poco la pista a los candidatos, a los protagonistas, quienes están en este proceso. Con los demócratas se perfilan obviamente dos nombres, Hillary Clinton, que en un principio apareció en las encuestas como la favorita, ¿no? Ejerció como secretaria de Estado en la gestión de Obama entre 2009-2013, y claro, hay algunos elementos que han surgido de debate, de unos que está vinculado a unos correos electrónicos, la posición con la guerra en Irak y también admiración por Henry Kissinger, algunas de las cosas por ahí. Pero por otro lado, que tal vez ese elemento sorpresa, me da la impresión, no sé cómo lo valoras tú, el caso de Bernie Sanders, senador por Vermont, que constituye una figura sorpresa porque también ha capturado con su discurso un electorado un poco más joven. Por el caso de los republicanos hay un aspecto interesante, dos candidatos de origen latino, Ted Cruz y Marco Rubio, y por otro lado Donald Trump, que ha generado polémica por sus posturas respecto al tema migratorio. Por mencionar pues los 5 que están como con más énfasis, ¿no? Pero ¿cómo valoras tú estos perfiles de estos candidatos?
Bueno, del lado demócrata que es más fácil porque, bueno, arrancaron con 4 o 5, ¿no? Ahora quedan 2. Bueno, es un tema muy interesante porque a Hillary Clinton, que fue candidata eh, en 2004, Sí. no, perdón, 8. 2008, 2008. 2008 con Obama, eh, de alguna manera todo el mundo pensaba en el 2008 que lo que había que hacer era poner alfombra y ella iba a ganar, ¿no? De hecho, tenía una gran cantidad de gente, miembro del partido demócrata, que ya estaban seguros que, bueno, ella iba a ganar y le habían manifestado su apoyo previamente. Y bueno, Obama mostró que no, y organizó una campaña desde abajo y logró quitarle la nominación a ella. Y de alguna manera parece que es lo mismo que está haciendo Sanders. Sanders con la organización desde abajo que está teniendo y cómo se está enfrentando a ella como candidata. Solo por poner un ejemplo, Sí. ¿no? El caso de Obama, porque en los Estados Unidos el dinero es muy importante en la política, tal vez mucho más importante que en nosotros, no tal vez, no, mucho más importante que en la política nuestra, y tal vez es un ejemplo de lo que no tenemos que hacer, meter tanto dinero en la política. Bueno, en fin, eh, teniendo todos los grandes dispuestos a escribir cheques para, para Hillary Clinton, pero Sanders ha demostrado en promedio de $25, 30, $15 recibiendo de gente abajo, ha hecho lo que incluso se consideraba a Obama como el mejor en esto. Es decir, tener la capacidad de conseguir que gente no muy, con mucho dinero sintieran que tenían algo que decir en la campaña y que contribuyeran con poco dinero, con 15, 10, $20 a la campaña. Y él ha recaudado mucho más dinero y de una mayor cantidad de gente que Obama, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque bueno, está mostrando que con la organización, más que todo con gente joven, tiene capacidad de enfrentar a un personaje tan importante que tiene el apoyo de toda el estamento político demócrata, incluso de Obama. Es decir, Hay un asunto, Rudy, y perdón que te interrumpa, pero me gustaría que ampliemos esta idea del caso de Bernie Sanders, porque claro, es una figura que aparece, pero claro, no es alguien novedoso en el sentido de la política estadounidense, senador que ya tiene un recorrido, y van apareciendo aspectos interesantes. Medios internacionales en algunos casos lo clasifican como el candidato socialista, le ponen dentro del contexto de las elecciones estadounidenses por los temas que aborda, y hay algo que es interesante dentro del proceso de las elecciones en los Estados Unidos, el rol del financiamiento que tú ya mencionabas, pero también de los medios de comunicación. O sea, cómo también estos candidatos representan a ciertos intereses de medios de comunicación y el énfasis que le hacen. Pero el caso de Sanders como que parece ser que se sale de ese molde o de ese encuadre que se tiene la elección interna de los Estados Unidos. ¿Cómo lo valoras? bueno, sí, es interesante. Él no es nuevo en esto. Y desde siempre tuvo un discurso radical. Él habla de revolución, obviamente está dándole forma, tratando de explicar en qué sentido que es un revolucionario y en qué sentido es socialista. Pero él lo había dicho, que es un socialista, es decir, guardando obviamente todas las proporciones, sería lo más cercano a lo que tenemos en América Latina, hablando, obviamente las comparaciones siempre son odiosas, ¿verdad? Pero hablando de Chávez, de Morales, hablando de Correa, sería como,
sería lo más cercano, digamos, a esto, en el sentido latinoamericano de socialismo. Es decir, él está hablando de desigualdades, y los que hablan de desigualdades suelen ser gente de izquierda, digamos. Sería el extremo, otra vez con lo que significa en los Estados Unidos, de la izquierda en el Partido Republicano. Y está hablando cosas que, bueno, se ve en los Estados Unidos. Es interesante, por ejemplo, bueno, Obama lo dijo, y Clinton ahora lo dice, ¿ya? Cuando está hablando de clase media, está diciendo, no va a aumentar impuestos para nadie que gane menos de $250,000. Bueno, pero él, Sanders está diciendo, no, y es un hecho, la clase media, la mediana anda por los $40,000 en los Estados Unidos. Entonces, tirarlo hasta $250,000 como que fuera clase media, esto es un mensaje que claramente no resuena para la gente pobre, los jóvenes, ¿verdad? Y Sanders está hablando que los estudiantes no tengan que pagar para ir a la universidad, no tienen que pagar para estudiar, ¿no? La gente bueno, en los Estados Unidos es un problema, la gente termina la universidad con una deuda enorme que tiene que pasar años y años pagando esta deuda. Y él está diciendo la gente no tiene que pagar eso. Está hablando de un sistema de salud donde cualquiera tenga acceso al sistema y que a partir de los impuestos a los más ricos se pueda pagar eso. Esto en los Estados Unidos es radical, digamos, es radical. Entonces, ese es el mensaje que está hablando y en cambio Clinton está poniendo más énfasis en el tema de su experiencia, de que ella es una persona que es más fácil, ¿verdad?, que la gente la elija como presidenta. Y del lado de los Estados Unidos, de los republicanos, para tomar la otra parte de la pregunta, bueno, tenemos, decís, dos senadores, dos candidatos, bueno, senadores de origen latino. Bueno, lo de origen latino es como bueno, obviamente sí, porque tienen sus padres son cubanos. Descendencia cubana. ¿No? Sí. Aunque claro, son estadounidenses. Sí, nacieron en los Estados Unidos. Bueno, el otro, Cruz, nació en Canadá, pero su papá es cubano. Pero no tiene nada de discurso latino, ¿verdad? Rubio a veces habla español en los canales latinos, pero el discurso que tiene ahora, incluso con el tema migratorio, es un discurso obviamente no tan radical como el de Trump, al menos no se atreve a decirlo, pero no está hablando de manera que comprende la situación de los latinos. Y dicho sea de paso, en eso Bush ha dicho cosas mucho más humanas, digamos, porque su esposa es mexicana, ¿no? Y él dice, bueno, en su casa se habla español, y él dijo en algún momento, la gente que viaja ilegalmente a los Estados Unidos lo hace en un acto de amor. Amor por su familia, para buscar mejorar su situación. Y le han hecho pagar eso, y de hecho vamos a ver qué pasa con los resultados de mañana en las primarias de Carolina del Sur, pero lo más probable es que dentro de poco él va a abandonar porque no tiene apoyo. Porque este discurso de comprensión y humanismo, humanidad hacia los inmigrantes ilegales, no está bien visto entre los grupos más radicales del Partido Republicano, y son los que votan en las primarias. Rudy, quiero agradecerte por habernos acompañado. Espero que en una próxima oportunidad puedas seguir acompañándonos en el espacio de entrevista y dándonos análisis desde la ciencia política de los diversos sucesos que ocurren en política nacional e internacional. Gracias por haber estado con nosotros, Rudy. Gracias, Carlos, y muchas gracias a todas las personas que estuvieron viendo el programa. Gracias, Rudy. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más información. Informa TVX, primera emisión. Volvemos.